Hay algo que no puedes negar. Por más que intentes distraerte, por más que salgas con otras personas, por más que repitas una y otra vez, ya fue. Su imagen sigue ahí, en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía, como un eco silencioso que no desaparece. Y si estás viendo este video, es porque esa persona, esa conexión, ese momento que no pudiste cerrar, sigue latiendo dentro de ti. Tal vez fue una relación intensa, tal vez ni siquiera fue algo concreto, quizá fue un amor imposible, un casi algo, o alguien que simplemente no logras olvidar. Pero ahí está, presente en tus pensamientos, dando vueltas en tu mente como si estuviera viviendo contigo. Sin hablarte, sin buscarte, sin aparecer, pero sin irse. Y aquí viene lo más inquietante. Esa persona también siente algo. Quizá no lo dice, tal vez no lo demuestra, pero te aseguro algo con total certeza. Si tú no puedes dejar de pensar en él o en ella, es porque esa energía aún está viva entre los dos. No es imaginación, no es obsesión, es vibración, una frecuencia real que todavía los une, porque la mente no piensa sola. La mente vibra, responde. Y tú estás conectado a esa mente mucho más de lo que crees. Ahora escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir aquí puede cambiarlo todo. Lo que voy a compartir contigo no es un hechizo ni un truco barato. No se trata de manipulación emocional. No tienes que hacer contacto, no tienes que rogar, no tienes que mandar un mensaje a las 2 de la mañana. Solo tienes que hacer esto. Una práctica precisa, simple, profunda, que al aplicarla correctamente, hará que su mente se conecte contigo de forma inevitable. Que te piense, que te recuerde, que te extrañe sin saber por qué. Y lo mejor es que esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo explican los estudios del doctor Joe Dispenza, quien ha demostrado que nuestra energía, nuestra vibración y nuestros pensamientos no solo afectan nuestra realidad, sino también la mente y el corazón de los demás. Lo que vamos a activar aquí no es sugestión, es una frecuencia que penetra en el campo cuántico y genera un impacto directo en esa persona que ahora parece lejana, pero que está mucho más cerca de lo que imaginas. Si haces esto, su mente será solo tuya, no porque lo obligues, sino porque tu energía lo va a atraer como un imán invisible, como una necesidad que no podrá controlar. ¿Estás listo para descubrirlo? Y te entiendo porque yo también estuve ahí. No te hablo desde la teoría ni desde un pedestal, sino desde la más cruda realidad. Yo también pasé noches enteras preguntándome qué hice mal, en qué momento todo se rompió, por qué dejó de escribirme si hace apenas unos días me decía que me amaba. Yo también me vi revisando nuestras conversaciones antiguas, buscando señales, intentando descifrar dónde cambió todo. Llegué a convencerme de que si encontraba la respuesta, si entendía qué había provocado ese cambio, podría recuperarlo todo. Caí en el vacío de las suposiciones, en la tortura del quizás si hubiera hecho esto o dicho aquello. Me obsesioné con la idea de volver a ser quien era cuando esa persona me amaba. Me olvidé de mí para intentar convertirme en alguien que pudiera gustarle otra vez. Y en ese proceso, perdí mucho más que a esa persona. Me perdí a mí mismo. Hay un dolor muy particular que solo entiende quien ha amado en silencio, quien ha esperado respuestas que nunca llegan, quien ha escrito mensajes que nunca envió, o peor aún, quien los envió y recibió silencio como respuesta. Yo también me pregunté si acaso era suficiente, si acaso era digno de ser amado, si acaso, en algún rincón del universo, esa persona pensaba en mí con la misma intensidad con la que yo pensaba en ella. Porque sí, aunque no lo admitas en voz alta, tú también lo has pensado. Te has preguntado si todavía te recuerda, si al menos un instante del día, algo le hace pensar en ti. Yo también encendí canciones tristes para sentirme más acompañado. También me quedé mirando el celular como si fuera a iluminarse por arte de magia. Y también sentí esa mezcla venenosa de esperanza y resignación. Esa batalla constante entre el deseo de dejarlo ir
y la fe ciega de que tal vez un día vuelva. Y no te voy a mentir, hubo momentos en los que perdí la esperanza, en los que sentí que ya no tenía sentido esperar nada. Pero fue precisamente ahí, en ese fondo emocional, donde encontré la primera chispa de verdad. Porque cuando ya no tienes nada que perder, estás listo para descubrir lo que realmente importa. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y hoy estoy aquí no porque lo haya superado como si nada, sino porque encontré un camino que me permitió transformarlo todo. Un camino que no solo me devolvió la paz, sino que, y esto es lo más impactante, me permitió recuperar esa conexión, pero desde un lugar completamente diferente, desde mi poder, no desde mi vacío. Porque eso es lo que nadie te dice, que puedes reconectar con esa persona, que puedes activar en ella el pensamiento constante hacia ti, pero no desde el sufrimiento, no desde la carencia, sino desde una energía tan magnética, tan auténtica y tan elevada, que la otra persona no podrá ignorarla. Y lo descubrí gracias a algo que transformó por completo mi forma de entender el amor, la mente y la energía. El trabajo del doctor Joe Dispenza. Sus enseñanzas no me ofrecieron consuelo superficial, me ofrecieron un mapa para reencontrarme, para entender cómo funciona la conexión entre mentes, cómo nuestros pensamientos influyen no solo en nuestra realidad, sino en la percepción que los demás tienen de nosotros. Porque cuando yo cambié mi frecuencia, mi vibración, mi manera de sentirme por dentro, esa persona empezó a pensar en mí sin que yo hiciera nada más. Y eso fue solo el principio. Y aunque en ese instante empecé a comprender que la energía tenía un papel más profundo del que imaginaba, no puedo ignorar lo que ocurrió antes, el momento exacto en que todo dentro de mí se quebró. Porque antes de descubrir la vibración, antes de entender lo que era la manifestación, hubo un día, una palabra, una actitud, un silencio, en el que algo se rompió para siempre. Recuerdo con una claridad dolorosa esa tarde en la que dejé de recibir sus mensajes. No hubo una pelea, no hubo un cierre, no hubo una explicación. Solo el cambio, solo el vacío. Pasé de tenerlo presente todo el día, a sentir su ausencia como una bofetada fría que se repite cada vez que tomas el teléfono y no hay notificaciones suyas. Pasé de ser importante a convertirme en alguien invisible. Y eso duele. No porque te hayan dejado, sino porque te dejaron sin despedirse. Porque te dejaron sin darte la oportunidad de entender, de sanar, de cerrar. Ese fue el momento en que sentí que no valía nada. Como si todo lo que había construido, entregado, ofrecido, no hubiera servido de nada. Empecé a cuestionarme si alguna vez me amó de verdad. Empecé a buscar en mí todas las razones por las que quizá no fui suficiente. Me convertí en mi propio enemigo, en mi juez más duro, en alguien que se miraba al espejo y ya no reconocía la luz que antes brillaba en sus ojos. Y lo más duro de todo no fue la ausencia de esa persona, sino la ausencia de mí mismo. Porque el amor, cuando se rompe así, no solo se lleva al otro, se lleva pedazos tuyos que creías intocables. Dejas de confiar en lo que sentiste, dejas de confiar en lo que diste, dejas de confiar en lo que eres. Y en esa pérdida interna, se desmorona tu energía, se rompe tu campo, se fragmenta tu capacidad de atraer. Mi salud comenzó a deteriorarse, dormía mal, comía sin hambre o no comía en absoluto. Cada pensamiento estaba contaminado con el eco de su silencio. Y lo más cruel era que el mundo seguía su curso. La gente reía, vivía, avanzaba. Y tú estás ahí, estancado emocionalmente en un recuerdo que no se mueve, en una historia que quedó suspendida sin desenlace. Me volví esclavo de la espera, espera de un mensaje, de una señal, de un milagro. Me aislé. Dejé de hablar con amigos porque sentía que nadie podía entender lo que estaba viviendo. Dejé de compartir lo que sentía por miedo a parecer débil, por miedo a que me dijeran, ya supéralo. Como si uno pudiera simplemente arrancarse el corazón de un día para otro. Pero en medio de esa oscuridad, una pregunta me empezó a perseguir.
¿Y si esto no está pasando para destruirme, sino para mostrarme algo que necesito recordar? Porque el dolor es brutal, sí, pero también es un mensajero, un catalizador, un puente hacia algo más profundo. Y en el fondo, una parte de mí comenzó a sospechar que si ese amor se había ido así, si se había escapado de mis manos sin razón aparente, tal vez había una razón que no tenía que ver con él, sino conmigo, con mi energía, con mi vibración, con lo que estaba proyectando sin darme cuenta. Porque algo dentro de mí aún lo sostenía, aún lo llamaba, aún lo deseaba, pero lo hacía desde la herida, desde el vacío, desde la desesperación. Y fue entonces cuando comprendí que, para cambiar lo que estaba pasando afuera, tenía que cambiar lo que estaba ocurriendo adentro. Que si quería que volviera, si quería que pensara en mí, si quería que me buscara, no podía seguir emitiendo la frecuencia del abandono. Tenía que transformarme en el imán, en la fuente, en el origen de una nueva realidad. Y esa fue la semilla de lo que vendría después. Y fue justo en ese momento, cuando no podía hundirme más, cuando mi energía estaba al nivel más bajo y mis pensamientos eran un huracán de desesperanza, que algo en mí cambió. No fue una revelación mágica ni un chispazo divino, sino una búsqueda silenciosa. Empecé a leer, a escuchar, a intentar comprender qué estaba mal conmigo, por qué mi vida amorosa se repetía en patrones de dolor, de abandono, de vacío. Y en medio de esa búsqueda, apareció un nombre que, sin saberlo aún, marcaría un antes y un después, en mi forma de entender el amor y la realidad: Joe Dispenza. Al principio, solo lo escuchaba por curiosidad, con una mezcla de escepticismo y necesidad, pero cada palabra suya empezaba a encajar con algo muy profundo dentro de mí. No hablaba de fórmulas mágicas ni de consejos románticos. Hablaba de ciencia, de biología, de neuroquímica y, sobre todo, hablaba de energía. Y fue ahí donde todo cobró sentido. Por primera vez, alguien ponía en palabras lo que yo sentía, pero no podía explicar. Que mi mente, mis emociones, mis pensamientos estaban creando mi realidad sin que yo lo supiera. Que no estaba atrayendo lo que quería, sino lo que vibraba. Que el universo no responde a lo que deseas con ansiedad, sino a lo que eres cuando estás en paz. Joe Dispenza decía que el pensamiento es el lenguaje del cerebro y la emoción es el lenguaje del cuerpo. Y que cuando ambos se alinean, cuando piensas y sientes desde un mismo lugar, puedes acceder al campo cuántico, ese espacio invisible donde todo lo que existe es una posibilidad esperando ser activada. Fue entonces que comprendí: si yo seguía pensando en esa persona desde la nostalgia, desde el dolor, desde la carencia, lo único que estaba haciendo era emitir una señal de ausencia. Estaba enviando un mensaje al universo que decía: no lo tengo, lo necesito. Y el universo, coherente con esa vibración, me devolvía más ausencia, más espera, más vacío. Pero si podía cambiar mi estado interno, si lograba recordar cómo se sentía estar en amor, no por tenerlo al lado, sino por sentirlo dentro, si podía proyectar gratitud en lugar de necesidad, plenitud en lugar de carencia, confianza en lugar de ansiedad, entonces algo podía empezar a transformarse. Empecé a entender que mi energía era un transmisor, que mi campo electromagnético no terminaba en mi piel, que mi vibración salía de mí como una señal que otros perciben, incluso sin hablar. Y sobre todo, empecé a entender que esa persona que tanto deseaba no había dejado de responderme por maldad ni por desinterés, sino porque mi frecuencia había cambiado y ya no era compatible con la suya. Y si eso era cierto, entonces había una solución: no intentar manipular a esa persona para que volviera, sino transformarme yo para volver a emitir la señal correcta. La energía no miente, y cuando tú vibras en una frecuencia de coherencia, de amor propio, de confianza auténtica, esa energía no solo te repara por dentro, sino que empieza a impactar directamente en la mente del otro. Porque la mente no piensa en lo que ve,
piensa en lo que siente. Y si tú cambias tu energía, inevitablemente cambias la forma en que esa persona te percibe. Joe Dispenza hablaba de cómo el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Que si durante unos minutos al día tú logras sentir una emoción elevada, imaginarte en esa escena con total presencia, tu cerebro empieza a reconfigurarse y tu campo cuántico empieza a reorganizar la realidad en base a esa nueva vibración. No se trata de engañar a la mente, sino de reentrenarla. De usar tu conciencia como herramienta de creación, no de repetición. Entendí que sí podía sostener esa emoción, aunque fuera por minutos al día. Estaba sembrando una nueva señal, una nueva frecuencia que inevitablemente iba a resonar en esa persona. No por brujería, no por manipulación, por física cuántica. Y ahí fue cuando lo supe con absoluta claridad. Yo no tenía que rogar amor, yo podía crearlo. No afuera, dentro de mí. Y desde ahí, proyectarlo al mundo. Y desde ahí, influir directamente en el pensamiento, la percepción y la emoción de quien aún vivía en mí. Y fue a partir de esa comprensión profunda, de ese despertar, que decidí actuar. No para buscarlo, no para provocarlo, sino para hacer lo único que realmente podía hacer: cambiar mi energía, crear una nueva frecuencia, entrar en coherencia. Y recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Una noche, después de días de llorar en silencio, apagué todas las luces de mi habitación, encendí una vela y puse una música suave, instrumental, sin letra, solo vibraciones. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no me pregunté por qué se había ido. No volví a repasar cada error, no intenté imaginar qué estaría haciendo. En lugar de eso, llevé mi atención al corazón, no con palabras, sino con presencia. Inhalé profundo, y en cada exhalación comencé a liberar tensión, pensamientos, recuerdos. Me enfoqué solamente en sentir, no en pensar, no en controlar, no en entender, solo en sentir. Y poco a poco, como si estuviera despertando de un sueño largo y pesado, algo dentro de mí comenzó a moverse. Me imaginé abrazado, no a esa persona, sino a la emoción que alguna vez me hizo sentir. A esa sensación de conexión, de seguridad, de ternura, de complicidad. Permití que esa emoción se instalara en mi pecho como si ya estuviera sucediendo. Y lo más importante, no lo hice con nostalgia. No lo hice para recordar lo que perdí. Lo hice para vibrar desde lo que aún podía ser, desde lo que ya estaba activando. Porque entendí que no necesitaba tenerlo aquí físicamente para sentirme amado. Podía activar la emoción desde dentro. Y si lograba sostener esa vibración durante algunos minutos al día, esa energía se proyectaría como una señal poderosa al campo cuántico. Y esa señal inevitablemente llegaría a él. No porque yo lo forzara, sino porque todos estamos conectados a un campo invisible que responde a lo que sentimos de verdad. Durante esos 7 minutos, me convertí en alguien completamente distinto. Ya no era la versión herida, ni la que espera, ni la que suplica. Era una versión que emanaba amor, no por alguien más, sino como un estado natural. Porque cuando visualizas desde la carencia, solo proyectas necesidad. Pero cuando visualizas desde la plenitud, proyectas magnetismo. Así que respiré, sentí, y me permití imaginar cómo sería si esa persona pensara en mí justo en ese momento. No para provocar una reacción inmediata, sino para enviar una señal clara, coherente, limpia. Una señal que decía: estoy aquí, vibrando en amor, sin pedir nada, solo siendo yo mismo. Porque entendí que el poder no está en desear que regrese, sino en vibrar tan alto que su mente no pueda evitar percibirme. Y lo más impactante no fue lo que pasó durante esos minutos, fue lo que ocurrió después. Sentí que algo se había desbloqueado, que la ansiedad desaparecía, que mi mente dejaba de correr, que mi corazón se expandía. Y a partir de ahí, todo comenzó a cambiar. Porque lo que tú sientes mientras visualizas es más importante que lo que visualizas.
Si sientes angustia, miedo o dependencia, solo estás reforzando la distancia. Pero si sientes amor real, si sientes que ya estás en conexión, si sientes que ya está ocurriendo, estás creando una frecuencia que transforma no solo tu interior, sino la percepción externa que los demás tienen de ti. Y si tú haces esto, si te regalas 7 minutos de presencia, de enfoque, de visualización emocional, no desde la desesperación, sino desde la certeza, algo comienza a moverse allá de afuera. Porque el universo no responde a tus pensamientos racionales. Responde a tu vibración, y esa vibración es como una antena. Emite, alcanza, penetra. Y la persona a la que tú estás conectado, si tú cambias tu señal, empezará a sentir ese cambio, incluso sin saber por qué. Empezará a pensar en ti, a soñarte, a buscarte sin buscarte. Porque tu energía habrá sembrado una presencia nueva en su mente, una presencia que no puede ignorar. Y lo más impresionante es que esto no solo me pasó a mí. Lo que estás escuchando aquí no es una excepción ni una historia aislada. Esta técnica, este cambio de energía, esta práctica de reconexión interna, está transformando la vida de miles de personas en todo el mundo. Y quiero contarte la historia de Andrea, una mujer de 45 años, que llegó completamente rota después de un divorcio que la dejó vacía emocionalmente. Su pareja de más de 10 años había decidido alejarse de un día para otro. No hubo una traición, no hubo una gran pelea. Solo ese silencio que duele más que cualquier grito. Andrea no entendía qué había pasado. Sentía que había hecho todo bien, que había dado lo mejor de sí, que había sostenido la relación incluso cuando todo parecía desmoronarse. Pero aún así, él decidió irse. Y cuando se fue, se llevó no solo su compañía, sino toda la identidad de Andrea como mujer, como pareja, como persona que se sentía amada. Durante semanas no pudo dormir. Su cuerpo se volvió pesado. Su mente repetía una y otra vez la última conversación, buscando una clave que la hiciera entender qué había fallado. Sentía culpa, rabia, tristeza, todo al mismo tiempo. Y al igual que muchos, buscó respuestas en los lugares equivocados, mensajes no enviados, llamadas bloqueadas, redes sociales que mostraban una versión de él que ella no reconocía. Hasta que un día, simplemente colapsó. Dijo basta. Se dio cuenta de que no podía seguir sobreviviendo en función de alguien que ya no estaba. Que si quería recuperar algo, tenía que empezar por recuperarse a sí misma. Y fue ahí donde se cruzó con este mismo contenido. Escuchó hablar de Joe Dispenza, escuchó hablar del campo cuántico, de la energía personal, de la capacidad de cambiar tu frecuencia para cambiar tu realidad. Y aunque al principio le costaba creer que todo eso pudiera ser real, se permitió intentarlo, porque ya no tenía nada que perder. Así que Andrea empezó a hacer la práctica. Al principio le parecía extraño sentarse en silencio a respirar, a imaginar una emoción que ya no sentía, pero algo en ella insistía. Cada noche se regalaba esos 7 minutos. Cerraba los ojos, ponía una música suave y no pensaba en él desde el deseo, sino desde la paz. Se visualizaba a sí misma en una relación llena de conexión, no desde el dolor, sino desde el merecimiento. No buscaba que él volviera como era, sino que su energía comenzara a emanar una nueva versión de ella misma. Y con el paso de los días, su rostro cambió. Su postura corporal cambió. Su voz dejó de temblar. Empezó a reír, a dormir mejor, a reconectarse con sus pasiones, a disfrutar de su propia compañía. Andrea se convirtió en otra, no por lo que él hiciera o no hiciera, sino porque ella eligió convertirse en la fuente del amor que tanto esperaba recibir. Y lo que pasó después fue casi mágico, aunque perfectamente explicable desde la física energética. 2 meses después de iniciar su práctica, recibió un mensaje. Era él. Le decía que no podía dejar de pensar en ella, que no entendía por qué, pero que en los últimos días había soñado con ella casi todas las noches, que algo dentro de él lo empujaba a buscarla, a saber de su vida, a reencontrarse.
y cuando se vieron, lo primero que él le dijo fue: «No sé qué hiciste, pero estás distinta y me vuelves a gustar». Andrea no lo presionó, no lo confrontó, solo se mostró tal como era ahora. Una mujer que se había reconstruido desde adentro. Una mujer cuya energía hablaba más fuerte que cualquier explicación. Y sí, decidieron intentarlo de nuevo. Pero no porque ella lo necesitara, sino porque ahora él no podía ignorar lo que sentía. Porque su energía había cambiado tanto que se volvió irresistible. Porque cuando tú vibras en amor auténtico, el otro no tiene más remedio que sentirlo. Esta historia no es milagro, es coherencia, es física, es la manifestación natural del trabajo interno. Y es prueba viviente de que cuando tú haces esto, cuando tomas control de tu energía, cuando eliges transformar tu frecuencia y no perseguir, algo se reconfigura en el universo, y esa persona, incluso sin saber por qué, comienza a pensar en ti, a extrañarte, a sentir que hay algo que lo atrae sin explicación, porque tú ya no emites el campo del dolor, sino el del amor. No del amor que espera, sino del amor que vibra, y eso simplemente es irresistible. Y si la historia de Andrea te sorprendió, espera a comprender por qué realmente funcionó, porque aquí es donde todo empieza a tener verdadero sentido. La mayoría de personas cree que el amor ocurre por compatibilidad, por química, por historias compartidas o decisiones racionales. Pero no es así. El amor, en su esencia más pura, no es un proceso lógico, no es un acuerdo mental ni un producto de las palabras correctas. El amor es frecuencia, es vibración, es el resultado de una conexión energética que trasciende lo visible, lo táctil, lo verbal. Y cuando comprendes esto de forma profunda, todo cambia, porque empiezas a ver el amor no como algo que se obtiene, sino como algo que se emite. Y lo que emites, eso es lo que atraes. Piensa por un momento en aquellas personas que parecían no ser físicamente atractivas según los estándares comunes, pero que simplemente tenían algo que las hacía inolvidables. ¿Qué era ese algo? No era su físico, ni su ropa, ni sus palabras. Era su vibración, su campo energético. Porque cuando una persona vibra en seguridad, en autenticidad, en amor propio, genera un campo magnético tan potente que resulta imposible ignorarlo. Y en el amor sucede lo mismo. Nadie se enamora de lo que le dices. Se enamoran de cómo se sienten cerca de ti, de la emoción que despiertas en su cuerpo, aunque no puedan explicarlo con lógica. El subconsciente humano no busca argumentos, busca sensaciones, y esas sensaciones son el reflejo directo de la energía que estás emitiendo. Ahora, imagina esto. Si tú estás vibrando en ansiedad, en miedo, en duda, en necesidad, ¿qué crees que percibe la otra persona cuando piensa en ti? Incluso si no lo verbaliza, incluso si no está cerca, su sistema inconsciente detecta esa frecuencia y la rechaza. No porque no te quiera, sino porque tu vibración ya no está alineada con la experiencia del amor expansivo. En cambio, si tú elevas tu frecuencia, si comienzas a vibrar en aceptación, en confianza, en gozo, esa energía no necesita explicación, simplemente se siente. Y cuando se siente, impacta. Cuando alguien piensa en ti y lo que siente es paz, belleza, alegría, seguridad, el subconsciente comienza a relacionarte con una experiencia positiva. Y eso es lo que genera el deseo auténtico. El deseo de acercarse, de reconectar, de permanecer. Joe Dispenza explica esto con claridad científica. El cuerpo humano responde al campo electromagnético del corazón, no al contenido mental. Las emociones elevadas como la gratitud, la compasión, el amor y la plenitud generan coherencia cardíaca. Y esa coherencia no solo te sana a ti, sino que se expande a tu entorno. Literalmente, estás enviando una señal energética que los demás captan, incluso a kilómetros de distancia. Por eso decimos que no necesitas contacto físico para influir en la mente de alguien, porque no estás trabajando desde el plano físico, sino desde el cuántico. Y en ese plano, la distancia no existe, el tiempo no existe,
Solo existe la frecuencia que emites y la información emocional que cargas en tu campo. Cuando tú comprendes esto, dejas de insistir, dejas de explicar, dejas de buscar estrategias mentales para que la otra persona entienda lo que vales. Porque entiendes que eso no sirve, que eso no vibra, que eso, en lugar de acercarte, te aleja, porque estás operando desde la lógica, cuando el amor solo puede manifestarse desde la coherencia vibratoria. No importa cuántas veces digas que amas, si no estás vibrando en amor, el mensaje no llega. Y no importa cuántas veces repitas que estás bien, si tu energía dice lo contrario, el otro lo siente. Y aquí viene la parte más hermosa. Cuando tú cambias tu frecuencia, cuando empiezas a vivir desde el gozo en lugar del miedo, desde la aceptación en lugar de la resistencia, desde la plenitud en lugar de la espera, las personas comienzan a sentirse atraídas hacia ti sin razón aparente, porque ya no están respondiendo a tu estrategia, están respondiendo a tu vibración. Y si esa persona que aún vive en tu mente está mínimamente conectada a tu campo, y créeme, lo está, entonces tu cambio energético comienza a generar un nuevo estímulo subconsciente. Empieza a recordarte, pero no desde el pasado, sino desde el presente vibratorio. Y eso es lo que hace que te piense, que te extrañe, que te busque, porque su mente y su cuerpo comienzan a reaccionar a una nueva información que viene de ti. Una energía fresca, limpia, poderosa. Una frecuencia imposible de ignorar. Así que deja de pensar en cómo hacer para que vuelva. Deja de buscar la frase correcta, el mensaje perfecto, el movimiento estratégico. Nada de eso importa si tu vibración está baja. Nada de eso será efectivo si no te has convertido en una fuente de frecuencia elevada. Porque el amor, lo repito, no se encuentra, se emite. Y cuando tú emites desde el amor auténtico, desde la coherencia emocional, desde el merecimiento real, esa persona simplemente no puede evitar sentirlo. Y si llegaste hasta aquí es porque ya sabes, en lo más profundo de ti, que no se trata de buscar allá afuera lo que te falta, sino de aprender a sintonizar tu energía con lo que verdaderamente deseas atraer. Por eso, ahora sí, quiero entregarte la técnica exacta, esa que puede hacer que esa persona piense en ti, sienta tu presencia energética y comience a experimentar una atracción natural, intensa e irresistible hacia ti. Y no porque tú estés haciendo algo para convencerlo, sino porque estarás activando una frecuencia que no puede ignorarse. Esta técnica no es complicada, pero sí poderosa. Y lo más importante, funciona. Funciona no porque sea mágica, sino porque está basada en cómo opera tu mente, tu cuerpo y tu campo energético cuando están en coherencia. El primer paso es la respiración consciente, porque para alinear tu energía necesitas primero calmar el ruido mental. Así que siéntate en un lugar tranquilo, donde puedas estar solo por al menos 7 minutos. Cierra los ojos. Inhala profundo por la nariz y exhala lentamente por la boca. Hazlo al menos 5 veces, dejando que cada exhalación libere tensión, ansiedad, pensamientos repetitivos. Siente cómo tu cuerpo se asienta, cómo tu mente se aquieta. No luches con los pensamientos, solo déjalos pasar. Tu única tarea aquí es crear un espacio interno de silencio, de apertura, de presencia. Esta respiración no solo relaja, cambia la química de tu cerebro. Te lleva a un estado alfa, donde la mente subconsciente se vuelve más receptiva. Este es el umbral entre el pensamiento automático y la creación consciente. Este es el terreno fértil desde donde vas a sembrar tu nueva frecuencia. El segundo paso es sentir amor sin objeto. Y esto es crucial. No pienses todavía en la persona. No te conectes aún con su imagen ni con tus recuerdos. Primero, vas a activar dentro de ti la frecuencia del amor como una emoción pura, sin apego. Recuerda un momento donde te hayas sentido verdaderamente amado. No necesariamente por esa persona, sino por la vida, por alguien, por ti mismo. Si no lo encuentras, imagina cómo sería si sintieras eso ahora. Siéntelo en el pecho.
Pon tu atención ahí. Inhala hacia el centro de tu corazón y exhala desde ese mismo lugar. Imagina que ese amor empieza a expandirse dentro de ti como una luz cálida, envolvente, que se mueve por tu pecho, tus brazos, tu estómago, tu cuello, hasta llenar todo tu cuerpo. Mantente ahí. Sostén esa emoción como si fuera un fuego suave que se enciende en tu interior. Este paso es vital, porque la emoción es el combustible del campo cuántico. Si no sientes, no creas. No basta con pensar, necesitas sentir de verdad. Y cuando ya estés profundamente conectado con esa emoción, cuando ya no estés fingiendo sentir, sino realmente vibrando en amor, entonces llega el tercer paso. Proyectar esa energía hacia esa persona, sin apego. Ahora sí, trae su imagen a tu mente. No con angustia, no con deseo, sino con presencia serena. Imagina su rostro, su energía, su campo. Y visualiza cómo desde tu corazón emites una onda suave de esa energía amorosa que te envuelve. No le estás enviando un mensaje de carencia. Le estás mostrando cómo se siente estar contigo ahora que has elevado tu vibración. Imagina que esa energía lo alcanza, lo rodea, lo toca suavemente. Puedes visualizar una luz que lo conecta contigo, como un lazo de amor consciente. Sin atadura, sin necesidad, solo vibración, solo coherencia, solo verdad. No le pidas nada, no esperes nada, solo proyecta. Permanece en ese estado unos minutos más, sosteniendo la emoción, la visualización y, sobre todo, la intención. Mostrarle al universo y a su subconsciente quién eres ahora. Una versión más conectada, más amorosa, más poderosa. Una versión que ya no necesita perseguir porque sabe que lo que está en coherencia con ella vendrá sin esfuerzo. Esta proyección energética es lo que empieza a cambiarlo todo. Porque estás escribiendo una nueva señal en el campo cuántico. Estás creando una imagen emocional en la mente de esa persona que, poco a poco, empezará a instalarse sin que sepa por qué. Comenzará a pensarte, a soñarte, a desear volver a hablarte. No porque tú lo estés forzando, sino porque tu energía ya no es la misma. Y eso, inevitablemente, se siente. Haz esta práctica cada día durante 7 minutos, ni más ni menos. No para obtener resultados inmediatos, sino para entrenarte en esta nueva frecuencia. Y verás cómo no solo cambia tu relación con esa persona, sino contigo mismo. Porque al proyectar amor sin apego, estás liberándote del peso emocional que te ataba. Estás sanando la herida. Estás volviendo a casa. Y desde ahí, desde esa coherencia personal, es que el amor verdadero comienza a responder. Lo que haces aquí no es solo una práctica de atracción, es una reprogramación total de tu vibración. Y cuando lo haces de verdad, sin esperar, sin manipular, solo desde tu verdad más elevada, esa persona lo sentirá, porque tu energía hablará por ti. Y si crees que esta técnica solo funciona en historias de personas más jóvenes o en relaciones recientes, quiero que escuches lo que vivió Carlos, un hombre de 52 años que pasó por una separación devastadora después de casi 2 décadas de matrimonio. Él pensaba que ya lo había entregado todo. Había construido una familia, una casa, una vida. Había hecho todo como debía hacerse, según las reglas sociales. Pero un día, su esposa le dijo que ya no lo amaba, que sentía que habían perdido la conexión, que necesitaba reencontrarse a sí misma, lejos de él. Fue como si todo el mundo de Carlos se desmoronara en cuestión de segundos. No solo perdió a su pareja, perdió su rol, su identidad, su dirección emocional. Se sintió descartado, invisible, irrelevante. Y lo peor era que no encontraba una explicación clara. No hubo infidelidad, no hubo una discusión final. Solo esa frase seca y definitiva que tanto duele. Ya no siento lo mismo. Carlos pasó por todas las etapas del duelo emocional. Negación, ira, tristeza, culpa. Se encerró en sí mismo. Intentó hacer como si no pasara nada frente a sus hijos, frente a sus amigos,
pero por dentro era solo vacío. Todas las noches se preguntaba qué había hecho mal, por qué había dejado de ser suficiente, por qué alguien que compartió su vida durante tantos años podía alejarse con tanta frialdad. Al principio, buscó estrategias desesperadas para recuperarla: regalos, mensajes, conversaciones incómodas, promesas de cambio, pero nada funcionaba. Cada intento solo parecía alejarla más. Hasta que un día, una de sus hijas, al verlo completamente destruido emocionalmente, le mostró un video sobre cómo transformar la energía personal para cambiar la forma en que los demás te perciben. Y ahí, por primera vez, escuchó hablar de Joe Dispenza, del campo cuántico, de la coherencia entre pensamiento, emoción y vibración. Carlos, a pesar de su escepticismo inicial, decidió intentarlo, porque ya no tenía nada que perder. Empezó a practicar la técnica que acabas de aprender. Cada noche, durante 7 minutos, se sentaba en su sillón favorito, ponía música suave y cerraba los ojos. Respiraba profundo, soltando toda tensión, y comenzaba a imaginar cómo se sentiría si volviera a estar en una relación viva, amorosa, alegre. No se enfocaba en su esposa. Al principio ni siquiera podía, porque la herida era demasiado reciente. Solo sentía la emoción del amor, sin nombre, sin persona, sin pasado, solo amor. Y poco a poco, fue sintiendo como algo dentro de él comenzaba a reconstruirse. No porque ella volviera, sino porque él volvía a sí mismo. Después de varias semanas de práctica, algo curioso empezó a suceder. Su cuerpo cambió, su forma de hablar, su manera de moverse. Las personas a su alrededor lo notaban. «Estás más liviano», le decían. «Te veo diferente». Y entonces pasó lo inesperado. Su exesposa lo llamó, no para discutir, no para aclarar cosas del divorcio, solo para saber cómo estaba. Y luego lo llamó otra vez, y otra. Y en una de esas conversaciones, le dijo que sentía algo extraño, que no sabía cómo explicarlo, pero que últimamente pensaba en él todo el tiempo, que incluso lo había soñado varias noches, que cuando hablaban, sentía algo que no había sentido en meses. Carlos no hizo nada para provocarlo. No lo buscó, no se expuso. Solo trabajó en su energía, en su campo, en su vibración. Y lo más hermoso no fue que ella volviera. Lo más hermoso fue que, cuando volvió, Carlos ya no era el mismo hombre herido y desesperado. Era un hombre centrado, tranquilo, fuerte. Un hombre que se había reencontrado consigo mismo. Ella lo vio diferente, lo sintió diferente. Y fue eso, ese cambio silencioso pero real, lo que la atrajo de nuevo. Porque no volvió por lástima, ni por rutina, ni por los hijos. Volvió porque no pudo ignorar lo que estaba sintiendo. Y lo que estaba sintiendo era la frecuencia nueva que Carlos había activado desde su interior. Esa frecuencia de presencia, de amor propio, de plenitud. Hoy, Carlos y su esposa han reconstruido su relación desde un lugar completamente diferente. No intentan repetir lo que fueron. Han creado algo nuevo, algo basado en la energía que ahora comparten. Y todo comenzó con 7 minutos al día, con una práctica que parecía simple, pero que transformó su campo cuántico y con él, la forma en que el amor volvió a manifestarse en su vida. Y si Carlos pudo lograrlo, con años de historia, con heridas profundas, con un corazón roto, ¿por qué tú no podrías también? Y si las historias de Andrea y Carlos te conmueven, si una parte de ti empieza a creer que realmente hay algo más allá de lo visible operando en todo esto, entonces necesitas comprender lo que está detrás de cada transformación como la suya. Porque no es magia, no es suerte, no es una coincidencia emocional, es ciencia, es energía, es campo cuántico. Son principios que el doctor Joe Dispenza ha estudiado, aplicado y demostrado con miles de personas alrededor del mundo. Principios que explican por qué alguien comienza a pensarte intensamente cuando tú cambias tu estado interno.
y por qué tu realidad sentimental se transforma radicalmente cuando accedes al poder creativo de tu conciencia. Y entender estos principios no solo te da esperanza, te da poder. El poder de dejar de ser víctima de lo que sientes y convertirte en creador de lo que deseas. Porque sí, lo que deseas ya existe como posibilidad. Y estos principios son el puente para traer esa posibilidad a tu vida real. El primer principio es que el campo cuántico responde a emociones elevadas. Esto significa que no basta con tener un deseo mental. No basta con pensar que quieres que esa persona vuelva, o que te piense, o que te ame. El campo no responde a lo que piensas superficialmente, sino a la carga emocional que está detrás de ese pensamiento. Si piensas en esa persona desde la ansiedad, el apego o el miedo a perderla, estás emitiendo una vibración que activa más separación. Pero si piensas en ella desde la gratitud, desde la certeza, desde el amor ya sentido, entonces la señal que estás enviando es completamente distinta. Y esa señal es la que el campo cuántico recoge para reorganizar la realidad a tu favor. Así que el secreto no está en pensar más fuerte, está en sentir más profundo y con coherencia. El segundo principio es que necesitas sentir antes de ver. Esto puede parecer contraintuitivo porque estamos acostumbrados a creer en lo que vemos. Pero en la física cuántica, las posibilidades colapsan en realidades cuando hay una observación consciente cargada de emoción. En otras palabras, si tú esperas sentirte amado solo cuando esa persona vuelva, estás postergando tu creación. Pero si tú logras sentirte amado ahora, antes de tenerlo físicamente, estás activando la vibración que atraerá ese resultado a ti. No porque lo forces, sino porque ya estás en la frecuencia de lo que deseas. Sentir antes de ver es como afinar un instrumento antes de tocar la melodía. No esperas que suene bien por azar, lo alineas primero. Y tu vida amorosa necesita esa misma alineación. El tercer principio es que la emoción es el lenguaje del universo. Las palabras, los pensamientos, los planes, todo eso es útil. Pero lo que verdaderamente comunica con el campo cuántico es la emoción. Es lo que sientes lo que organiza tu campo. Es lo que sientes lo que llega al subconsciente del otro. Por eso, cuando tú logras sostener una emoción elevada, de gratitud, de amor, de plenitud, tu energía se convierte en un mensaje claro, potente y directo al universo. Y también a esa persona, porque el universo no entiende tu idioma verbal, pero responde perfectamente al idioma vibracional. Así que no pienses tanto en qué decirle, en cómo actuar, en cuándo aparecer. Piensa en qué estás sintiendo. Porque eso es lo que estás proyectando. Y eso es lo que el otro va a percibir a nivel profundo, sin siquiera saber por qué. El cuarto principio es que el apego genera resistencia. Este es uno de los más desafiantes, porque cuando amamos intensamente, queremos controlar el resultado. Queremos saber cuándo volverá, si pensará en nosotros hoy, si sentirá lo mismo que sentimos. Pero esa necesidad de certeza solo bloquea el flujo de energía. Porque el apego transmite una vibración de carencia, y la carencia aleja. El deseo puede ser sano cuando nace desde la expansión, desde la conexión, desde la inspiración. Pero cuando se vuelve necesidad, urgencia, desespero, está indicando que tú no estás completo sin el otro. Y el universo no entrega plenitud a quienes vibran desde el vacío. Por eso, cuando tú logras soltar el apego, sin dejar de amar, pero dejando de necesitar, creas un espacio limpio, libre, fértil, para que esa conexión pueda regresar de forma natural y auténtica. Soltar no es renunciar. Soltar es permitir que la energía haga su trabajo sin tu interferencia. Y el quinto principio, quizás el más importante de todos, es que la coherencia personal es el imán más potente. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Coherencia entre tu deseo y tu emoción. Coherencia entre tu amor propio y tu expectativa externa. Cuando tú estás alineado internamente, cuando tus pensamientos son elevados, tus emociones son limpias
y tus acciones reflejan esa energía, te conviertes en un imán natural. No tienes que hacer ruido, no tienes que llamar la atención. Tu presencia, tu silencio, tu vibración hacen todo el trabajo. Y en ese estado, no solo esa persona empieza a pensarte. El universo entero comienza a reconfigurar los caminos para que lo que tú estás vibrando llegue a ti con una facilidad que parece mágica, pero que en realidad es completamente lógica desde la conciencia cuántica. Estos principios no son teorías, son realidades que puedes experimentar si decides aplicarlas con constancia, con fe y con compromiso emocional. Porque no se trata de hacer un ejercicio una vez y esperar resultados milagrosos. Se trata de vivir desde esa frecuencia, de convertirla en tu nueva normalidad, de sostenerla incluso cuando todavía no ves el resultado externo. Porque es ahí, en esa coherencia persistente, donde el cambio ocurre, donde la transformación se activa, donde la mente del otro empieza a recibir señales tuyas sin que tú digas una sola palabra. Y es entonces, solo entonces, cuando sucede lo inevitable. Empieza a pensarte, a soñarte, a necesitarte. No porque lo buscaste, sino porque te convertiste en el campo donde todo eso ya estaba ocurriendo. Y si estos principios te han resonado en lo más profundo, si empiezas a entender que no es cuestión de suerte ni de palabras, sino de energía, entonces llega el momento de mirar hacia adentro, con total honestidad. Porque antes de seguir proyectando, antes de visualizar, antes de querer que el otro te piense, es indispensable hacerte ciertas preguntas que no solo cambian lo que sientes, sino que literalmente reconfiguran la señal que estás emitiendo al universo. Porque la clave no está solo en aplicar técnicas, sino en elevar tu conciencia, en convertirte en alguien que vibra de forma diferente. Y ese cambio empieza con una serie de preguntas que te obligan a dejar de mirar al otro y empezar a mirarte a ti, no desde el juicio, sino desde la comprensión, desde la claridad, desde la decisión profunda de transformar tu vibración de raíz. Así que pregúntate con toda sinceridad, ¿qué frecuencia estoy emitiendo cuando pienso en esa persona? ¿Es una frecuencia de amor o de carencia? ¿De confianza o de desesperación? ¿Estoy enviando una señal que lo atrae o una señal que lo aleja sin darme cuenta? Porque muchas veces creemos que estamos vibrando en amor, pero lo que estamos haciendo es proyectar necesidad disfrazada. Una urgencia silenciosa que dice, vuelve, ámame, devuélveme lo que me quitaste. Y esa vibración, aunque no la digas, se siente. Y esa sensación, aunque no sea consciente, produce rechazo. Por eso antes de continuar, necesitas hacer una pausa e ir más profundo. Porque cambiar tu vibración no es solo cuestión de energía externa, es una cirugía interna. Y empieza con estas preguntas. ¿Estoy buscando llenar un vacío o compartir mi plenitud? Esta pregunta es una de las más poderosas. Porque si el motivo por el que quieres que esa persona vuelva es para sentirte completo, amado, validado, entonces estás emitiendo la señal de que no estás bien por ti mismo. Estás diciendo, sin él o sin ella, no soy suficiente. Y desde esa frecuencia no importa cuánto visualices, cuánto afirmes, cuánto medites, el campo solo responderá con más vacío. Pero si tú cambias el motivo, si empiezas a desear esa conexión como una expresión de tu plenitud, como una expansión del amor que ya vibra en ti, entonces sí estás emitiendo desde el amor. Entonces sí estás siendo coherente. Entonces sí estás atrayendo. No desde la necesidad, sino desde la abundancia emocional. ¿Mi amor es libre o condicionado? Porque amar con apego, con control, con expectativa, no es amar, es poseer. Y el alma no responde a la posesión. El alma se retrae cuando siente presión. Entonces, revisa si tu amor viene con condiciones ocultas. Te amo, pero solo si tú me amas igual. Te deseo, pero solo si tú también regresas. Te pienso, pero solo si tú piensas en mí. Esa no es una vibración de amor, es una vibración de miedo a perder. Y el miedo no atrae. El miedo bloquea.
El amor real, el que transforma, el que atrae, es libre. Es ese amor que se sostiene aún sin retorno inmediato, que se proyecta sin pedir, que se ofrece sin negociar. No porque seas débil, sino porque eres tan fuerte que ya no necesitas controlar el resultado para sentirte pleno. Y eso, ese amor libre, es el que realmente impacta en el subconsciente del otro. Porque no viene desde la falta, sino desde la presencia. ¿Quiero ser elegido o ya me elijo yo? Esta es la pregunta que más transforma. Porque todo este camino, toda esta práctica, toda esta transformación energética, no tiene sentido si tú sigues esperando que el otro te valide. Si en el fondo de ti aún crees que solo vas a sentirte valioso si esa persona te vuelve a mirar, entonces necesitas volver a ti, volver a ese espacio sagrado donde reconoces que tú eres quien elige. No se trata de esperar que alguien te escoja, se trata de convertirte en la versión de ti que tú escogerías cada día, la versión que no depende, que no suplica, que no se minimiza, la versión que se ama tanto, que se vuelve magnética, porque la gente no se enamora de lo que les falta, se enamoran de quien se encuentra, de quien irradia una confianza silenciosa, una paz contagiosa, una seguridad que no necesita demostrarse. Cuando tú te eliges de verdad, todo cambia, porque emites una vibración de totalidad, y la totalidad no pide, la totalidad atrae. Estas preguntas no son cómodas, no son rápidas, no tienen respuestas inmediatas, pero son el portal hacia la frecuencia que necesitas para que todo lo demás funcione. No las respondas de manera superficial, escríbelas, medítalas, respóndelas desde el alma. Y cada vez que sientas que estás cayendo en la vieja vibración de carencia, vuelve a ellas. Porque esas preguntas son tu ancla, son tu espejo, son tu brújula. No necesitas saber todo, no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas ser honesto. Y desde esa honestidad, comprometerte con una nueva frecuencia. Porque esa nueva frecuencia no solo va a cambiar cómo te sientes contigo, va a cambiar cómo te siente el otro. Y cuando eso pase, cuando tu energía diga, yo ya me elegí, no tendrás que hacer nada más. Porque el universo y esa persona lo sentirán y responderán a eso como al llamado más profundo. Y cuando empiezas a responderte con honestidad, cuando te eliges a ti sin condiciones y vibras en amor sin necesidad, lo que ocurre no siempre es lo que imaginabas al principio, pero es exactamente lo que tu alma necesitaba. Porque el universo no siempre te devuelve lo que tú pides desde el ego, pero siempre te entrega lo que tu vibración sostiene con claridad. Y eso fue exactamente lo que vivió Julián. Tenía 38 años y había terminado una relación de 5 años que, según él, era para toda la vida. La ruptura no fue caótica ni violenta, pero sí profundamente silenciosa. Fue de esas que ocurren lentamente, día tras día, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no hay reciprocidad, que las conversaciones son monótonas, que la energía dejó de fluir. Y cuando finalmente ella decidió irse, Julián se quedó con la sensación de haber sido dejado por alguien que ya no lo sentía. Y eso lo golpeó más que cualquier discusión. Durante semanas, Julián hizo todo lo que muchos hacen: revisar fotos, stalkear redes sociales, escribir mensajes que nunca enviaba, imaginar escenas de reencuentro donde él decía lo perfecto y ella regresaba con lágrimas en los ojos. Pero nada de eso ocurría. Cada intento de reconexión terminaba en más dolor, más vacío, más rechazo sutil. Y fue ahí, en medio de esa caída emocional, cuando un amigo le habló de la energía, de Joe Dispenza, del poder de cambiar su frecuencia. Julián no lo creyó al principio. Le parecía una fantasía más, una forma bonita de disfrazar la decepción. Pero el sufrimiento tiene una forma especial de abrirnos a lo nuevo, y decidió probar. Empezó por lo básico: respirar. Sentarse cada noche, soltar el pensamiento obsesivo y recordar una emoción que lo hiciera sentirse completo. No lo hacía por ella, lo hacía por él.
porque se había cansado de ser esclavo de él. ¿Por qué me dejó? Y decidió comenzar a preguntarse, ¿quién soy sin esa historia? Durante semanas, Julián sostuvo esa práctica. Visualizaba amor, pero no el viejo amor, sino uno nuevo. Se imaginaba en una relación donde se sentía libre, celebrado, seguro, visto. Y lo más impresionante es que su energía empezó a cambiar antes que cualquier resultado externo. Empezó a hablar con más claridad, a caminar más erguido, a reír más. Las personas lo notaban diferente. Incluso su ex le escribió un día para decirle que soñó con él y se despertó con nostalgia, aunque no quería volver. Pero lo más importante es que para ese momento, Julián ya no sentía ese anhelo urgente de recuperar lo que fue, porque algo dentro de él ya estaba vibrando en otra dirección. Y fue entonces cuando la vida le mostró lo que realmente estaba disponible para él. Una conexión nueva, inesperada, auténtica. Una mujer con la que coincidió en un evento al que casi no asiste, con la que la conversación fluyó sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada. Al principio, Julián dudaba. ¿Cómo podía sentirse tan bien con alguien que no era su ex? ¿Cómo podía reír tanto, conectar tan fácil, sentir tanta paz? Pero ahí estaba la respuesta, porque había cambiado su frecuencia. Porque ya no estaba proyectando necesidad, sino plenitud. Porque no buscaba que lo eligieran, ya se había elegido a sí mismo. Y esa nueva mujer, sin saberlo, había respondido exactamente a esa vibración. Lo sintió diferente. Lo sintió limpio, sin historias no resueltas, sin ansiedad escondida. Julián no tuvo que convencerla de nada. Solo tuvo que ser. Solo tuvo que estar en coherencia con lo que ya había activado por dentro. Y lo más fuerte fue darse cuenta de que, si su ex hubiera vuelto en ese momento, él ya no habría sido el mismo hombre que necesitaba recuperarla. Porque algo más grande había llegado. Algo que no se buscó con obsesión, sino que se manifestó por alineación. La historia de Julián no es una excepción. Es lo que pasa cuando sueltas, no para perder, sino para permitir. Cuando ya no quieres que esa persona vuelva desde la nostalgia, sino que alguien llegue a ti desde tu verdadera frecuencia. Porque el universo no responde a tus memorias, responde a tu vibración presente. Y si esa vibración es auténtica, si está basada en la verdad emocional y en el amor propio, puede traerte de vuelta lo que era para ti. O algo aún más grande, más libre, más pleno. Y eso no lo decides tú con la mente. Lo activa tu energía cuando dejas de forzar y empiezas a hacer. Y es que al escuchar historias como la de Julián, la de Andrea, la de Carlos, comienzas a darte cuenta de que no hay suerte, no hay azar, no hay fórmulas milagrosas, sino patrones. Patrones vibratorios, patrones energéticos, comportamientos conscientes que todos los que logran atraer una conexión profunda, ya sea con alguien que regresa o con alguien nuevo, tienen en común. No importa la edad, el pasado, las circunstancias, ni siquiera el tipo de ruptura o relación que hayan tenido antes. Todos, sin excepción, comparten una serie de decisiones internas, una forma distinta de habitar su energía que los lleva a convertirse en un imán natural para el amor auténtico. Porque no se trata de lo que hacen una vez, se trata de cómo eligen vivir desde adentro, todos los días. Y estos patrones, cuando los entiendes, no solo te muestran por qué otras personas han logrado transformar su realidad sentimental, te muestran exactamente qué debes comenzar a hacer tú, ahora mismo, si realmente quieres que esa persona piense en ti, se conecte contigo, o que aparezca alguien aún más alineado a tu nueva frecuencia. El primero de estos patrones es que no se obsesionan. Esto puede parecer obvio, pero es más profundo de lo que parece. Las personas que logran atraer amor profundo no pasan sus días revisando mensajes, esperando señales, interpretando historias, midiendo silencios. No ponen su atención afuera. No giran en torno a lo que el otro hace o deja de hacer. Porque entienden que la obsesión es una frecuencia de control, de carencia, de dependencia.
y que ningún tipo de amor real puede florecer desde ahí. En lugar de obsesionarse, se enfocan en su propio campo, en su energía, en lo que pueden controlar, su vibración, su estado interno, su capacidad de sostener una emoción sin condiciones. Porque saben que cuanto más atención entregan a lo externo, más pierden su poder. Y cuanto más se centran en su interior, más magnéticos se vuelven sin hacer esfuerzo. El segundo patrón es que no actúan desde el vacío. Es decir, no buscan una relación para llenar huecos, para evitar su soledad, para escapar del dolor. No están corriendo hacia alguien con la esperanza de que esa persona los salve de lo que sienten. Al contrario, se toman el tiempo para observar sus heridas, para abrazar sus emociones, para sanar desde adentro antes de proyectar hacia afuera. Saben que cuando tú actúas desde el vacío, todo lo que atraes también estará incompleto. Pero cuando actúas desde la plenitud, el universo responde con relaciones igualmente completas, maduras, conscientes. Por eso no temen a estar solos, porque no están solos. Están con ellos mismos, y desde ese lugar generan la energía que les traerá una conexión mucho más real y poderosa que cualquier vínculo forzado por el miedo. El tercer patrón común es que viven en el presente, no en la expectativa. No están esperando a ver si vuelve o a ver si aparece alguien mejor. No viven anticipando futuros que no han llegado ni rumiando pasados que ya no existen. Están aquí, en este momento, vibrando desde el ahora, sintiendo desde el ahora. Y al hacerlo, activan la única frecuencia que verdaderamente puede cambiar algo, la frecuencia presente. Saben que la mente que vive en expectativa está vibrando en ansiedad y que eso no crea, eso bloquea. Por eso, cada vez que aparecen pensamientos de cuándo o cómo, eligen volver al corazón, a lo que pueden sentir ahora mismo, a lo que pueden agradecer, visualizar, expandir. Porque lo único que tiene poder real de atracción es el estado que sostienes ahora, no lo que proyectas con impaciencia. El cuarto patrón es que visualizan desde el gozo, no desde el miedo. Esta diferencia lo cambia todo. Visualizar desde el gozo es sentirte ya dentro de la experiencia, disfrutarla como si estuviera ocurriendo. Vibrar en gratitud por algo que ya es tuyo en el campo cuántico, aunque aún no haya llegado a tu plano físico. En cambio, visualizar desde el miedo es imaginar lo que deseas con desesperación, con duda, con la emoción de que aún no lo tienes. Y esa visualización, lejos de ayudarte, solo refuerza la separación. Por eso, quienes logran atraer el amor profundo no imaginan desde la necesidad, imaginan desde la certeza emocional, desde una vibración tan clara y coherente, que su sistema nervioso empieza a creer que ya está ocurriendo. Y el universo responde no a lo que deseas, sino a cómo lo estás sintiendo. Y por último, el patrón más sagrado. Cuidan su energía como un acto de amor propio. No permiten que cualquier cosa, persona o pensamiento altere su frecuencia. Se vuelven guardianes de su vibración. No porque estén huyendo del mundo, sino porque han comprendido que su energía es lo más valioso que tienen. Lo cuidan con rutinas, con prácticas diarias, con espacios de silencio, con actos de gratitud. No dependen del exterior para elevarse, se elevan desde dentro. Y es precisamente esa coherencia vibratoria lo que los hace irresistibles. Porque cuando alguien ha trabajado su campo interno, cuando alguien está en paz con su historia, con su camino, con su presente, emite una frecuencia tan clara que los demás simplemente no pueden ignorarla. No saben qué es, no pueden explicarlo, pero lo sienten y lo desean. Estos patrones no son habilidades especiales reservadas para unos pocos. Son decisiones, son elecciones diarias, son caminos que cualquiera puede tomar si está dispuesto a dejar de ser espectador de su historia y convertirse en creador. Y tú puedes elegir ahora, puedes empezar hoy, porque la persona que quieres atraer ya existe, ya está en el campo. Solo está esperando que tú te conviertas en la frecuencia que hace inevitable ese encuentro. Y es que después de entender estos patrones,
de verlos reflejados en quienes ya han transformado su historia amorosa, lo más natural es preguntarte, ¿cómo puedo integrar todo esto en mi vida desde hoy mismo? Porque no se trata de motivación pasajera ni de ideas bonitas que se olvidan mañana, sino de acciones conscientes, sostenidas, que construyen una nueva frecuencia en tu campo energético día tras día. Por eso quiero compartirte una guía sencilla pero profundamente transformadora. 7 días de activación amorosa, diseñados específicamente para ayudarte a instalar en ti la vibración de atracción consciente que te hará imposible de ignorar. Esta no es una rutina para impresionar a alguien, es una práctica de alta vibración para alinearte contigo mismo, con tu verdad, con tu poder creador. Y si te comprometes con estos 7 minutos al día, si realmente los haces desde el corazón, verás cómo tu energía empieza a hablar antes que tú, cómo tu presencia empieza a ser sentida sin siquiera aparecer físicamente, y cómo esa persona que parecía distante empieza a sentir tu frecuencia como un llamado profundo. Día 1. Gratitud por el amor pasado. Hoy no visualices el futuro ni te quedes atrapado en el deseo. Hoy siéntate en silencio y agradece. Agradece por cada instante de amor que hayas vivido, aunque haya terminado, aunque duela, aunque no haya sido perfecto. Porque todo lo que te trajo hasta aquí formó tu capacidad de sentir, y lo que se agradece, se libera. Visualiza cada momento hermoso, y permite que tu pecho se llene de gratitud. No desde la nostalgia, sino desde el reconocimiento. Porque mientras más agradezcas el amor vivido, más espacio creas para el amor que está por venir. Día 2. Visualización de plenitud. Hoy enfócate en ti. Visualízate como la persona más plena que puedas imaginar. No pienses en nadie más. Siéntate, cierra los ojos y mírate a ti mismo caminando por la calle con seguridad, riendo con libertad, compartiendo tu esencia con paz. Siente cómo se siente estar completamente en armonía contigo, sin necesidad de ser validado. Esa imagen de ti no es un sueño lejano. Es una frecuencia que ya puedes empezar a habitar desde ahora. Cuanto más la sostengas, más se convierte en tu realidad. Día 3. Respiración para liberar apego. Hoy te toca soltar. No desde el abandono, sino desde el amor. Siéntate y haz una respiración profunda y lenta. Con cada inhalación, siente que tomas fuerza interior. Con cada exhalación, imagina que el apego, la ansiedad, las expectativas se disuelven. Visualiza cómo los lazos tensos se aflojan. No estás dejando de amar, estás dejando de necesitar, porque solo el amor libre puede ser correspondido con autenticidad. Haz de esta respiración un ritual. Y cada vez que quieras controlar, vuelve a este ritmo. Vuelve a este acto sagrado de soltar para confiar. Día 4. Afirmaciones de amor propio. Hoy vas a hablarte con una nueva voz. Frente al espejo o con los ojos cerrados, repite afirmaciones con intención real. Soy suficiente tal y como soy. Mi amor no depende de la respuesta de otros. Merezco una relación donde pueda ser plenamente yo. No digas lo que no crees aún. Di lo que estás dispuesto a empezar a creer. Y mientras lo haces, observa cómo tu cuerpo responde, cómo algo dentro de ti empieza a abrirse. Porque las palabras no son magia, pero cuando se sostienen con emoción, se convierten en frecuencia. Día 5. Proyección energética. Hoy envía amor, pero no como deseo o necesidad. Siéntate en silencio. Conecta con la emoción de estar amando sin poseer. Visualiza a esa persona y proyecta desde tu pecho una energía suave, limpia, no invasiva. No pienses, vuelve. Piensa, siente mi presencia en amor. Y después, suéltalo. No lo retengas, solo envía. Solo permite que tu campo hable por ti. Porque cuando no hay presión, hay poder. Porque cuando el amor se proyecta sin necesidad, se percibe como libertad. Y eso es lo que más atrae. Día 6. Meditación del corazón.
Hoy haz de tu corazón el centro de todo. Cierra los ojos y lleva la atención a ese punto en el centro del pecho. Inhala lento, exhala suave y mantente ahí. No necesitas pensar, solo sentir. Escucha lo que tu corazón te dice sin palabras. Puede ser una emoción, una imagen, un susurro. Lo importante no es lo que descubres, sino el acto de volver a habitarte, de reconectarte contigo. Esta meditación no tiene un objetivo. Su única meta es que estés presente contigo. Porque si tú no puedes sentirte, nadie más podrá hacerlo de verdad. Día 7. Soltar y confiar. Hoy no haces nada más que rendirte, no desde la derrota, sino desde la fe profunda. Agradece el camino recorrido. Celebra que estás vibrando diferente. Y permite que la energía haga lo suyo. No visualices, no afirmes, no controles. Solo siéntate y di en tu mente: confío. Estoy listo. Ya soy lo que deseo atraer. Y quédate ahí, en silencio, sabiendo que tu frecuencia ya ha sido emitida, que esa señal ya está viajando, que ya hay una mente, una emoción, un corazón que está empezando a responder sin saber por qué. Y tú sabes por qué, porque has vuelto a ti. Estos 7 días no son un reto, son un reencuentro. No son para que algo externo ocurra, sino para que tú te conviertas en el campo donde lo externo ya no puede resistirse. Porque cuando sostienes esta energía con convicción, no hay mente que no te perciba, no hay alma que no te sienta, no hay amor que no se sintonice contigo. Y lo mejor de todo es que no estás haciendo esto por alguien más, estás haciéndolo por ti. Porque tú eres el canal, porque tú eres el origen. Porque tú, en tu mejor versión, eres el verdadero imán del amor. Y cuando terminas ese 7º día, cuando cierras los ojos por última vez y sueltas el deseo de controlar, algo dentro de ti ya ha cambiado para siempre. Algo profundo, silencioso, invisible, pero absolutamente real. Porque en ese momento comprendes que todo lo que buscabas afuera, cada intento por recuperar el amor, cada pensamiento obsesivo, cada pregunta sin respuesta, eran solo reflejos de una desconexión contigo mismo. Y ahora que has recorrido este camino, que has respirado conscientemente, que has sentido sin esperar, que has proyectado sin apegarte, te das cuenta de que lo que realmente necesitabas no era que alguien más te eligiera, sino recordar que tú eres el imán, que tú siempre lo has sido. Que tu energía no es solo una herramienta, sino el origen mismo de todo lo que atraes. Y desde ahí, desde ese reconocimiento, desde esa nueva presencia, el mundo empieza a reaccionar diferente, porque tú estás siendo diferente. Ya no estás vibrando en carencia, ya no estás buscando llenar un espacio con la presencia de alguien más. Ya no necesitas que el otro valide tu historia para sentir que valió la pena. Porque ahora sabes que tu historia continúa contigo como protagonista, no como espectador. Eres tú quien marca el ritmo, quien elige la frecuencia, quien decide qué versión de ti quieres sostener. Y no lo haces desde el ego, sino desde el alma. Porque entiendes que el alma no se enamora de apariencias, ni de promesas, ni de estrategias. El alma se enamora de quien vibra con autenticidad, de quien se ama sin condiciones, de quien irradia paz en medio de la incertidumbre. Y tú, ahora, vibras así. No porque te lo hayas ganado, sino porque decidiste recordar lo que siempre estuvo en ti. Ya no necesitas manipular, convencer, suplicar. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque lo estás viviendo. Estás habitando una nueva energía, y esa energía es tu carta de presentación al mundo. Donde antes buscabas atención, ahora proyectas presencia. Donde antes pedías amor, ahora lo emanas. Donde antes querías que te piensen, ahora es inevitable que lo hagan. Porque tu campo ya está encendido. Porque tu vibración ya está emitiendo una señal tan coherente, tan potente, tan real, que cualquier persona mínimamente conectada contigo, especialmente esa que llevas en tu mente y en tu corazón, comenzará a percibirte de una manera distinta. No sabrá por qué, pero empezará a pensar en ti, a extrañarte,
a sentirse atraída sin motivo lógico. Porque no es lógica, es energía. Y tú has dominado el arte de transformarla. Y entonces, el amor deja de ser una espera y se convierte en un reflejo. Dejas de vivir pendiente de si vuelve o no vuelve, porque entiendes que si debe regresar, lo hará, pero lo hará por la vibración que ahora eres, no por el dolor que sufriste. Y si no regresa, sabrás que fue para abrir el espacio a alguien aún más alineado contigo, porque ahora confías en ti, en tu frecuencia, en tu coherencia. Ya no reaccionas desde el vacío, sino que creas desde la abundancia interior. Ya no dudas de si eres suficiente, porque has sentido en cada práctica, en cada respiración, en cada proyección amorosa, que tú eres más que suficiente. Eres el centro, el canal, el magnetismo vivo del amor que antes buscabas afuera. Y así, sin necesidad de cambiar al otro, sin forzar los resultados, sin perseguir historias pasadas, simplemente empiezas a caminar con una energía distinta. Y esa energía, silenciosa pero inconfundible, empieza a atraer situaciones, encuentros, mensajes, coincidencias, respuestas. Porque ahora sí estás vibrando en la frecuencia del amor verdadero. No del amor que exige, sino del que expande. No del amor que necesita, sino del que ofrece. No del amor que suplica, sino del que recuerda que el alma se enamora de quien se ama. Y tú, por fin, te estás amando como mereces. Y cuando llegas a este punto, cuando ya no necesitas pruebas externas para saber que estás vibrando diferente, cuando sientes dentro de ti esa certeza tranquila, ese fuego suave, esa energía que no depende de lo que pase allá afuera porque tú ya estás completo, es ahí cuando tu camino no solo se vuelve magnético, sino compartible. Porque hay alguien más, justo ahora, viviendo lo que tú viviste hace días o semanas. Alguien que se acuesta con un nudo en el pecho. Alguien que revisa el teléfono con la esperanza de un mensaje. Alguien que se pregunta en silencio: ¿por qué me dejó si yo lo di todo? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? ¿Cómo hago para que vuelva a mirarme? Para que vuelva a sentirme? Para que vuelva a pensar en mí? Y esa persona, esa alma que también está vibrando en preguntas, puede transformar su vida si tú decides compartir este mensaje. Si tú decides pasarle la antorcha de conciencia que ahora tú sostienes. Porque esto no es un video, es una energía. Y esa energía crece cuando se multiplica. Así que comparte este contenido con esa persona que aún ama en silencio, con quien no sabe cómo soltar, con quien aún cree que necesita luchar para ser amado. Comenta cómo te sientes hoy, no para buscar validación, sino para anclar tu transformación en palabras, para escribir lo que ya está ocurriendo dentro de ti, para dejar registro de este momento donde decidiste elevarte, donde dejaste de ser una frecuencia de espera y te convertiste en una señal clara, viva, poderosa. Y si sientes que este camino recién empieza, si sientes que hay algo dentro de ti que quiere más, que quiere seguir elevando su vibración, que quiere construir una nueva historia desde esta nueva energía, entonces, quédate, porque no estás solo. Esta comunidad vibra contigo, porque todos estamos recordando lo mismo, que el amor no se busca, se vibra, que el otro no se conquista, se atrae desde la coherencia, que no hace falta perseguir, basta con habitar tu verdad con tanta profundidad que se vuelva magnética. Suscríbete si quieres seguir vibrando en esta frecuencia, no por seguir un canal, sino por seguir un camino. Porque aquí no vendemos amor, lo recordamos. Porque aquí no te decimos qué hacer para que alguien te ame, sino cómo reconectarte con la versión de ti que ya es irresistible. Y al suscribirte, lo que realmente estás haciendo es comprometerte contigo, con tu energía, con tu práctica, con tu nueva frecuencia. Este no es el final de un video, es el comienzo de una nueva vibración que ya habita en ti. Y hoy lo sabes. Hoy es el primer día en que te vuelves irresistible, porque hoy decidiste ser tú, en tu mejor versión, y esa versión no necesita rogar,
No necesita manipular, no necesita esconderse. Esa versión camina con la cabeza en alto, con el corazón abierto y con una energía tan coherente que cualquier persona que alguna vez te amó, que alguna vez te sintió, comenzará a pensarte sin saber por qué. Porque tú ya no estás en la frecuencia del dolor, estás en la frecuencia del amor. Y esa frecuencia no se busca, se recuerda, se encarna, se sostiene. Así que sigue caminando, porque el universo ya te está escuchando, porque esa persona ya está sintiéndote, porque tú ya estás vibrando como un imán.